...20 de junio de 2025. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, Tito Martínez, de España. Hoy vamos a sumergirnos en un estudio bíblico que es fundamental. Se titula «El Señor Jesucristo es el Señor Jehová de la profecía de Zacarías 14». Es un análisis elaborado por Tito Martínez que toca un punto crucial, diría yo. Exacto. Y es que, millones de falsos testigos de Jehová al servicio de Satanás, el padre de la mentira, y otros que él califica de falsos cristianos arrianos, pues enseñan algo diferente. ¿Qué enseñan ellos? Pues que el Jehová de Zacarías 14 es solo el Padre. Pero claro, eso es justo lo que Tito Martínez califica como una doctrina de demonios. Entiendo. Entonces, lo que vamos a explorar es cómo este estudio de Tito Martínez refuta esa idea, ¿no? Justo. Porque eso es lo que enseña claramente la Biblia. Que el Señor Jehová en esta profecía es, de hecho, el Señor Jesucristo. Martínez señala que Satanás odia especialmente esta profecía y usa a estos grupos, pues, para negar la divinidad de Jesucristo. Así es. Y lo que vamos a hacer es analizar el capítulo 14 de Zacarías, versículo por versículo. Usaremos la Reina Valera de 1960, como hace Martínez en su análisis, para demostrar que efectivamente se refiere a la venida gloriosa de Jesucristo. Perfecto. Pues venga, comencemos con los primeros versículos. Leamos Zacarías 14, versículos 1 y 2. Vale. Dice así. Zacarías 14.1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Zacarías 14.2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautimario, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Estos versículos introducen directamente el día de Jehová. Como explica Tito Martínez, en el Antiguo Testamento esta expresión siempre se refiere a la futura venida de Jehová, que Martínez identifica como Jesucristo, claro. Una venida a la tierra con poder y gloria, ¿para qué? Pues para juzgar, para destruir a los malvados y, finalmente, para reinar. Claro, y Martínez apoya esto con otros pasajes proféticos, ¿verdad? Para dar contexto. Exacto. Cita varios. Por ejemplo, pide escuchar atentamente Isaías capítulo 2, versículos 10 al 21. A ver, lo leo. Isaías 2. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia formidable de Jehová y del resplandor de su majestad. Isaías 2:11. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Isaías 2:12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías 2:13. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Isaías 2:14. Sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados. Isaías 2:15. Sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Isaías 2:16. Sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciosas. Isaías 2:17. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Isaías 2:18. Y quitará totalmente los ídolos. Isaías 2:19. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Isaías 2:20. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. Isaías 2:21, para meterse en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. ¡Uf! ¡Qué potente! Y también menciona otro pasaje de Isaías, ¿no? El capítulo 13. Sí, Isaías capítulo 13, versículos 4 al 13, también lo leemos. Isaías 13:4.
Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Isaías 13:5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Isaías 13:6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Isaías 13:7. Por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Isaías 13:8. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Isaías 13:10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Isaías 13:11. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Isaías 13:12. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el olo de Ofir al hombre. Isaías 13:13, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Tremendo. Y finalmente, si no me equivoco, también se apoya en el profeta Joel, capítulo 3. Exacto, Joel 3, versículos 12 al 17. Dice así. Joel 3.12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Joel 3.13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Joel 3.14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Joel 3.15. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Joel 3.16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Joel 3.17. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Vale, entonces, todos estos pasajes describen un evento cósmico, un juicio. Eso es, un juicio y la exaltación única de Jehová establecen, digamos, el contexto para entender que el Jehová que viene en Zacarías 14 es la figura central de este día de juicio y majestad. ¿Y esa figura central? Es Jesucristo, sin lugar a dudas. Entendido. Pues la verdad, un análisis profundo. Zacarías 14 habla de la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Es una profecía clave, y Martínez argumenta que es, de hecho, odiada por Satanás, que usa interpretaciones, erróneas, para negar la divinidad de Cristo. Exacto, es que la profecía de Zacarías 14 describe eventos, trascendentales del fin de los tiempos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. El día de Jehová. Como bien señala Martínez, en las profecías del Antiguo Testamento, este día no es algo del pasado, Se refiere siempre a la futura venida de Jehová a la tierra. Y viene con poder, con gloria, para juzgar, para destruir a los malvados y finalmente para reinar. Es un evento futuro. La ira de Jehová, el terror universal, caras como llamas, las señales cósmicas, el sol y la luna oscureciéndose, y la purga, la limpieza de la maldad del mundo. El alcance es total, es global, no es un evento local. Tremendo. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Y un punto crucial, sitúa a Jehová rugiendo desde Sión.
desde Jerusalén. Y dice que Jerusalén será santa, segura para su pueblo. La conexión con Zacarías, donde se dice que Jehová desciende sobre el monte de los Olivos, que está justo al lado de Jerusalén, es evidentísima, como señala Martínez. Estos pasajes demuestran sin lugar a dudas que el día de Jehová implica la venida física, real, gloriosa de Jehová a la tierra, para juzgar y para reinar. Y la afirmación central del estudio de Tito Martínez es esta, y es irrefutable. Este Jehová que viene es inequivocadamente el Señor Jesucristo. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Este análisis tan profundo sobre Zacarías 14 y la identidad de Jehová como Jesucristo es en realidad solo una introducción al estudio completo de Tito Martínez. El día de Jehová del Antiguo Testamento y la segunda venida de Cristo. El Jehová descrito viniendo con poder en ciertas profecías es, de hecho, Jesucristo mismo. Vamos a ver cómo se construye este argumento. Exacto. La idea central es, buscar esos paralelismos, ¿no?, textuales y teológicos entre las descripciones del día de Jehová y lo que el Nuevo Testamento llama la parusía, que es la venida gloriosa de Cristo. El estudio, intenta demostrar que son el mismo evento y la misma persona divina. Pues empecemos por uno de los pilares de este análisis. Isaías, capítulo 2. Ahí se describe el día de Jehová como un momento de manifestación imponente, ¿no?, de su presencia viniendo con poder y majestad. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Isaías 2, versículos 10 al 21. Habla de la venida del Señor Jehová con gran poder y en el resplandor de su majestad. Fíjate, la palabra griega para la venida gloriosa de Cristo es parusía, que significa precisamente presencia o venida. El estudio de Tito Martínez sostiene que solo Jesús, viniendo del cielo con poder y gloria para juzgar, como se describe en pasajes como Mateo 24, encaja con esta descripción de Isaías 2, no el Padre. ¿Y esto lleva a la conclusión que presenta el texto? Jesús sería el Jehová de Isaías 2, compartiendo así el nombre divino con el Padre. Se presenta como una enseñanza bíblica fundamental, que el autor indica que es rechazada por quienes él denomina falsos cristianos arrianos. Se refiere a posturas que históricamente han cuestionado la plena divinidad o eternidad de Cristo. Exacto. Vale, entendido. Pasando a otro punto clave del argumento, nos encontramos con Isaías 13. Este pasaje describe señales cósmicas muy específicas, asociadas al día de Jehová. Sí, eso es lo que enseña claramente la Biblia. Leamos literalmente lo que dice sobre ese día, en Isaías 13, versículo 10. Es bastante gráfico. Dice: Las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Impactante. Y lo interesante es cómo el estudio lo conecta, directamente con las palabras del propio Jesús en Mateo 24, el versículo 29. Cierto. Escuchemos ese pasaje de Mateo. Leo literalmente Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y justo después, fíjate, en Mateo 24, 30, añade, leo también: sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Claro, la conexión es muy directa. Para Martínez, esta superposición de fenómenos cósmicos es una prueba, muy fuerte. Los mismos eventos marcan la venida de Jesús. Por lo tanto, razona él, el día de Jehová es el día de la venida de Cristo, identificando a Jesús como el Jehová de Isaías 13. Además de las señales cósmicas y la presencia majestuosa, el estudio de Martínez apunta también al juicio de las naciones. Joel 3 habla de Jehová juzgando a las naciones en su día. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Leamos Joel 3.12, donde Jehová dice: Allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y de nuevo, el análisis traza un paralelo directo con el Nuevo Testamento, esta vez con Mateo 25. A ver, consideremos los versículos 31 y 32. Leo literalmente Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y el 32 dice: Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. La conclusión que extrae el estudio es, clara.
Es Jesús quien se sienta en el trono de gloria a juzgar a las naciones, cumpliendo así la profecía de Joel sobre Jehová. Entonces, la insistencia del estudio es que esta identificación de Jesús como el Jehová que actúa en el día del Señor es una doctrina central. Muestra una divinidad compartida, Padre e Hijo con el mismo nombre Jehová. Aunque, bueno, se reconoce la supremacía del Padre. Sí. Y se apoyan también en pasajes del Nuevo Testamento que hablan explícitamente del Día del Señor Jesucristo, como Filipenses 1:6 y 10, o un Tesalonicenses 5:2. Hay varios. Sí, eso es. Y el texto de Tito Martínez recalca que esta visión es rechazada por grupos que niegan la divinidad plena y la eternidad de Cristo. Utiliza un lenguaje muy directo para describirlos, la verdad, refiriéndose específicamente a los falsos cristianos arrianos y también, y aquí cito textualmente la descripción que hace el autor, a los falsos testigos de Jehová al servicio de Satanás, el padre de la mentira. El análisis de Tito Martínez que hemos recorrido hoy construye un caso bastante detallado, basado en estos paralelismos proféticos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para identificar el día de Jehová con la segunda venida gloriosa de Jesucristo. La tesis central es esa. Jesús es el Jehová que viene a juzgar y reinar en ese día. Una identificación con profundas implicaciones teológicas, según subraya el estudio. Joel, capítulo 3, versículo 15. Lo leo tal cual. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Ajá. Y esto, bueno, se vincula directamente con lo que dice Mateo 24, versículos 29 y 30, sobre la venida de Jesús. Claro. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Estos eventos cósmicos ocurren cuando viene Jesús a juzgar. El Señor Jehová, cuya llegada se anuncia con esas señales tan espectaculares, pues sería Jesús. A ver cómo sigue con Zacarías. Pues vamos a Zacarías 14. Describe lo que pasa justo antes de que llegue este Señor. Leamos el versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Uf, tremendo. Y Martínez relaciona esto con Apocalipsis 11:2, ¿no? Lo de las naciones pisoteando Jerusalén 42 meses. Justo. El punto importante que subraya Tito Martínez es que la llegada del Señor Jehová es después de esta ocupación. O sea, viene como respuesta a esto. Correcto. Y entonces, Zacarías 14, versículos 3 al 5, describen esa venida. Vamos a leerlo completo. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Ajá. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El detalle del monte de los olivos es muy específico. Sí, y sigue. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Ahí está. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Viene a pelear, y viene acompañado, con él todos los santos. Y aquí es donde Martínez hace la conexión, digamos, decisiva con Apocalipsis. Porque la pregunta es, ¿quién viene del cielo con los ejércitos celestiales, los santos, para pelear contra las naciones? Claro. La respuesta está en Apocalipsis 19. Es una descripción muy vívida. Leamos los versículos 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fiel y verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, eso es Juan 1, ¿no? Claramente Jesús. Exacto. Y sigue. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La imagen del guerrero divino. Y el remate, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues la descripción no deja lugar a dudas, es el Verbo de Dios, Rey de Reyes, o sea, Jesucristo.
Él es quien cumple la profecía de Zacarías 14. Él es el Señor Jehová que viene a pelear y a reinar. Así que, si comparamos Joel, Zacarías y Apocalipsis, bueno, se argumenta que esas profecías del Antiguo Testamento sobre la venida guerrera de Jehová en el día del Señor Se cumplen específicamente en Jesús. exacto, en la persona de Jesucristo. Los textos describen su regreso glorioso para juzgar y pelear contra las naciones enemigas. Eso es lo que enseña claramente la Biblia, según esta línea de interpretación que presenta Martínez. La conclusión de Martínez es bastante directa, sí. Es Jesús, no el Padre, quien desciende físicamente, pone los pies en la tierra, digamos, para intervenir militarmente en esa batalla final y establecer su reino. Identifican a este Jehová, pues, directamente con Jesucristo. Ujú. Tito Martínez, de hecho, la presenta como una refutación clara a lo que él llama falsos cristianos arrianos. Y también a los falsos testigos de Jehová al servicio de Satanás, el padre de la mentira. O sea que la conclusión para él es bastante clara. El análisis de Tito Martínez se basa fundamentalmente en eso, en trazar líneas, digamos, directas entre Zacarías 14 y pasajes del Nuevo Testamento que hablan específicamente de Jesús. Zacarías 14, el versículo 4. Ahí dice que Jehová pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y que el monte, ojo, se partirá. Sí, Y el versículo 5 añade algo más, que vendrá Jehová y con él todos los santos. A ver, ¿cómo conecta Tito Martínez esto con Jesús? pues mira, aquí es donde establece la primera conexión gorda, la geográfica. Se va al libro de Hechos, capítulo 1, porque describe la ascensión de Jesús, precisamente desde ese monte. Ah, claro. Vale, o sea, el argumento de Tito Martínez es bastante directo aquí. Si Jesús subió desde el Monte de los Olivos y los ángeles dijeron que volvería así, de la misma manera, Pues tendrá que bajar al mismo sitio. pues tendrá que descender en el mismo sitio, ¿no? Justo donde Zacarías profetizó que Jehová pondría sus pies. Para Martínez, eso es lo que enseña claramente la Biblia. Entendido. La conexión por el lugar queda clara en su argumentación. Pero, ¿y la otra parte? Zacarías dice que Jehová viene con todos sus santos. ¿Cómo encaja eso Martínez con Jesús? ¿Quiénes son esos santos? Bueno, aquí Martínez interpreta que santo se refiere tanto a los ángeles como a los creyentes, a los redimidos. Y para reforzar esta idea de que ese Jehová es Jesús, recurre a varios pasajes del Nuevo Testamento que describen la segunda venida de Cristo, precisamente acompañado. Vamos a ver los textos que él cita, porque son varios. Insiste en que eso es lo que enseña claramente la Biblia. Primero, Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Luego, 1 Tesalonicenses 13:13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Son a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y finalmente, Apocalipsis 19, versículos 13 y 14. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, para Tito Martínez, la conclusión que saca de juntar todo esto es: Zacarías 14 dice que Jehová viene con sus santos. Sí. Y el Nuevo Testamento dice una y otra vez que Jesús vendrá con sus santos y con sus ángeles. La conexión parece directa, según esta lectura. Para Martínez sí, por lo tanto, concluye él, el Jehová de Zacarías 14 tiene que ser Jesucristo. Y presenta esto como una prueba bíblica directa que choca frontalmente con las doctrinas de los que llama falsos cristianos arrianos y los falsos testigos de Jehová al servicio de Satanás, el padre de la mentira. Su énfasis es constante en eso. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. La idea de que Jesús es el Jehová de Zacarías 14 se basa en dos puntos fuertes, ¿no? Extraídos de comparar textos bíblicos, que coinciden en el lugar, el Monte de los Olivos, y que coinciden en la compañía, eso de venir con todos sus santos.
Exactamente. El análisis de Martínez lo que subraya es la importancia que él le da a usar la propia Biblia para interpretar la Biblia, sobre todo la profecía. Claro, la escritura interpreta la escritura. Eso es, como implícita en el material de Martínez, ¿no? Que Zacarías 14 describe la vuelta de Jesús actuando como Jehová para reinar. Sí. Pues, ¿qué nos dice el resto del capítulo sobre cómo será ese reino aquí en la tierra? ¿Y qué papel concreto va a tener él? ¿Quién es el Jehová que va a reinar sobre toda la tierra según Zacarías? Una pregunta potente. Este rey es Jesucristo y no el Padre. Y el punto de partida, claro, es Zacarías 14, versículo 9. ¿Qué nos dice exactamente ese pasaje? Es la clave de todo esto, ¿no? Vamos directos a la escritura, sí. Cito Zacarías capítulo 14, versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Vale. Y aquí Tito Martínez subraya algo importante. Este Jehová, el que menciona Zacarías, descenderá físicamente a la tierra. Ajá, físicamente. Sí, acompañado de todos sus santos y reinará desde una Jerusalén terrenal. Ojo, una ciudad reconstruida aquí, en nuestro mundo. No habla de la nueva Jerusalén celestial en este contexto. Entiendo. Y es justo aquí donde el análisis de Tito Martínez se vuelve, digamos, crucial. Él sostiene que es vital, fundamental, identificar correctamente a este Jehová. Claro. Y rechaza de plano la interpretación de aquellos a quienes él llama, y cito textualmente, falsos testigos de Jehová al servicio de Satanás, el padre de la mentira. Ujú. Estos grupos, según explica Martínez, pues erróneamente dicen que este reinado terrenal es del Padre, pero Martínez afirma que la Biblia señala otra figura, claramente. Y para sostener esto, el estudio de Martínez nos lleva al Evangelio de Mateo. Mucha atención aquí, porque eso es lo que enseña claramente la Biblia. Leemos Mateo capítulo 25, versículos 31 a 34. Dice así. Sí, el pasaje del juicio. Exacto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ujú. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. La separación, sí. Interesante. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí está. Ahí está. La conclusión que extrae Martínez es directa. Jesús, el Hijo del Hombre, es llamado explícitamente el Rey, Exacto. el que viene en gloria con sus santos ángeles para juzgar y gobernar las naciones. No deje lugar a dudas, según él. Y lo fascinante es cómo conecta esto Tito Martínez. O sea, si Jesús es identificado como el Rey, el que viene con los santos, se siente en su trono de gloria, gobierna, entonces, argumenta Martínez, él tiene que ser el Jehová de Zacarías 14:9. ¿Tiene lógica así? El que reinará sobre toda la tierra. Martínez insiste mucho en que el Padre no desciende para este reinado terrenal específico. Jesús, aunque claro, está sujeto al Padre, es proclamado como el único Rey supremo sobre la tierra en aquel día. El Rey aquí, en la tierra. Pero es que hay más apoyo bíblico en el estudio de Martínez. No se queda ahí, nos lleva al libro del Apocalipsis. Y aquí es donde la identificación se vuelve, aún más clara si cabe. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Leamos Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 a 16. Fíjate. Vamos allá. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ah, clave. El Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está el título, Rey de Reyes. Tito Martínez, claro, no tiene ninguna duda al identificar a este jinete celestial. Es Jesucristo, aquel cuyo nombre es el Verbo de Dios. Exacto. Y fíjate bien,
Es Él quien regirá a las naciones con vara de hierro, Rey de reyes y Señor de señores. Para Martínez, esto ya sella la argumentación. Cierra el círculo, ¿verdad? Totalmente. Jesús es el Jehová profetizado en Zacarías 14:9. Será Él quien establezca su reino milenial, ese periodo de 1000 años de reinado, desde la Jerusalén terrenal. Martínez lo recalca una y otra vez. Será el único Rey supremo en la tierra en ese tiempo. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. El Jehová que Zacarías 14:9 profetiza, que será Rey sobre toda la tierra, es, sin lugar a dudas, Jesucristo. Él vendrá visiblemente, establecerá su trono en la Jerusalén física, aquí, y gobernará directamente sobre todas las naciones. Así se cumple la profecía y da comienzo el milenio. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. El juicio de las naciones y el futuro reinado de Cristo. Mateo 25 y Zacarías 14. ¿Cómo ve Martínez que se desarrolla ese juicio? Pues sí, se basa mucho en la parábola de Mateo 25, la de las ovejas y las cabras. La idea principal que expone es que Jesús, en ese momento, separará a la humanidad. Bueno, a los que estén vivos entonces. ¿En dos grupos? Eso es, en dos grupos principales. Y el criterio para esa separación, según explica Martínez, es cómo trataron a los que él llama los hermanos pequeños de Jesús. ¿Y quiénes serían esos hermanos pequeños? Los identifica como los cristianos verdaderos que habrán sido perseguidos durante un tiempo muy duro, lo que se llama la Gran Tribulación. Entiendo. O sea, ovejas por un lado, cabras por otro. ¿Quiénes son las ovejas y qué reciben? Las ovejas, según esta lectura, son gente de las naciones, no necesariamente cristianos antes de ese momento, pero que tuvieron compasión, que ayudaron a esos creyentes perseguidos. Les dieron de comer, de beber, refugio, los visitaron. Vamos, actos de misericordia. Vale. Y su recompensa, argumenta Martínez basándose en Mateo 25, es heredar el reino. Obtienen vida eterna, pero aquí en la tierra. Entendido. O sea, la clave son los actos de misericordia. ¿Y las cabras? ¿Quiénes son y qué les pasa a ellos? Pues las cabras serían justo lo contrario. Los que ignoraron, o peor, maltrataron a estos cristianos en apuros. Y además, añade el estudio, serían los que aceptaron la marca y adoraron a esa figura que Apocalipsis llama la bestia. Que Martínez interpreta como un futuro falso Mesías. Y su destino, bueno, aquí Martínez cita varias referencias, Mateo 25, versículos 41 y 46, también Mateo 10.28 y Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. Los describe como el fuego eterno. Y en su análisis, esto significa una destrucción total. Definitiva. De cuerpo y alma. Entonces, después de este juicio, ¿qué panorama dibuja el estudio? ¿Cómo es ese reino de Cristo? Pues tras el juicio se inicia un reino de 1000 años. Un tiempo de paz, de justicia, aquí en la tierra, gobernado por Jesús, claro, y junto a él esos cristianos que fueron perseguidos. Ah, ¿los hermanos pequeños? Eso es, ellos ya habrán sido resucitados, glorificados, serían como un tercer grupo en el juicio, pero ya como gobernantes con Cristo. ¿Y la capital? Jerusalén. Sí, Martínez apunta a Zacarías 14 para decir que Jerusalén será la capital mundial, pero ojo, no la actual. Ah, no. No, sería una Jerusalén futura, transformada, restaurada. Él conecta esto con las visiones de Ezequiel en los capítulos 36 a 48, que hablan de la restauración de Israel y de un nuevo templo. Qué interesante esa idea de una Jerusalén restaurada como centro. Y creo que mencionaste Zacarías 14. Hay un versículo en particular, el 16, que Martínez analiza mucho, ¿verdad? Exacto. Es un punto que considera crucial en su argumentación sobre cómo será ese reino. El texto, según la Reina Valera del 60, que es la que él cita, dice así, A ver. Y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Vale. Adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Aquí es donde Martínez introduce un matiz importante, ¿no es así? Sobre esa palabra, adorar. Precisamente. Él argumenta que Jehová de los ejércitos aquí se refiere a Jesús reinando físicamente desde esa Jerusalén restaurada. Y la clave, como dices, está en la palabra hebrea que se traduce como adorar. Es shahá. Shahá. Sí. Y Martínez, apoyándose en la concordancia Strong, la H7812,
Explica que el significado principal de shahá es postrarse, inclinarse, rendir homenaje, se usa para la realeza, para figuras de autoridad y también, claro, para la adoración a Dios. Pero el matiz está en el contexto. Ah, claro, el contexto del rey terrenal en Jerusalén. Eso es. Martínez sostiene que, como aquí se habla de Jesús como rey en la tierra y de las naciones subiendo a rendirle homenaje, pues, la traducción más adecuada de shahá no sería adorar en el sentido supremo. ¿Te refieres a la adoración que se reserva solo a Dios Padre? Exacto. Él cita Juan 4, versículos 23 y 24, para decir que esa adoración exclusiva es para el Padre. Entonces, propone que para Zacarías 14, 16 sería más preciso traducir como postrarse en homenaje o reverenciar. ¿Y menciona alguna otra traducción que apoye eso? Sí, por ejemplo, cita la Biblia de Jerusalén. Esa versión traduce así el pasaje. Y todos los supervivientes de todas las naciones que hayan venido contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey Yahvé Sebaoth y a celebrar la fiesta de las tiendas. Anda, postrarse, usa postrarse, no adorar. Exacto. Ahí está la diferencia que él resalta. Entendido. Así que para Martínez, la conclusión es que esas naciones que sobrevivan irán a Jerusalén a rendir homenaje, sumisión, reverencia a Jesús como rey. Celebrarán la fiesta de los tabernáculos, pero ese acto es distinto de la adoración que solo le corresponde al Padre. Correcto. Esa es la distinción fundamental que él extrae de su análisis de Zacarías 14, 16. Muy bien, pues resumiendo este análisis de Tito Martínez que hemos explorado, nos presenta una visión muy detallada del juicio de las naciones, basado en Mateo 25, con recompensas aquí en la tierra para los misericordiosos, las ovejas, y destrucción para los que se opusieron, las cabras. Y describe un futuro reino milenario de Cristo, con capital en una Jerusalén restaurada. Y un punto muy importante de su argumento, esa distinción en Zacarías 14, 16, sobre el tipo de reconocimiento que las naciones darán a Jesús Rey, que basándose en la palabra hebrea shahá y en distintas traducciones, él interpreta como un homenaje real, una postración ante el monarca, diferente de la adoración suprema reservada, según su visión, únicamente al Padre. Queda claro el planteamiento de Martínez. Nos sumergimos en una festividad ancestral, la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, y sobre todo su sorprendente relevancia futura. La pregunta clave que Tito Martínez pone sobre la mesa en su estudio es: ¿por qué específicamente los supervivientes de las naciones, los no hebreos, subirán a Jerusalén a celebrar esta fiesta en concreto? Ahí está el punto interesante. Sí. El estudio de Martínez cita comentarios bíblicos como el de Jamieson Fawcett Brown, Ajá. que explican que la fiesta no es solo recordar los 40 años de Israel vagando por el desierto. Va más allá. Mucho más. Simboliza también siglos de dispersión. Pero, y esto es crucial, su futura restauración. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Se conecta directamente con profecías clave, profecías sobre el Mesías. Entiendo. Y para ver esa base, ese origen, la Escritura misma lo dice. Por ejemplo, en Levítico 23, versículo 42, leemos literalmente: «En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos». Es un mandato claro, ¿sí? Vivir en cabañas temporales, un recordatorio muy físico, ¿no?, de la dependencia de Dios. Exacto. Pero Martínez conecta esto con eventos posteriores, del Nuevo Testamento, que parecen apuntar a algo más grande todavía. ¿Te refieres a la entrada de Jesús en Jerusalén, por ejemplo? Justo. Porque Mateo 21, versículos 8 y 9 lo describe así. Escuchemos. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Pues Martínez señala precisamente eso. Esa aclamación, con las ramas, que es un elemento típico de los tabernáculos, ese ambiente de peregrinación, de alegría mesiánica, Sí. actúa como un anticipo simbólico, un eco de esa futura adoración universal que ocurrirá en Jerusalén precisamente durante esta fiesta. Qué interesante conexión. Y hay otro momento clave durante la fiesta misma, ¿no? En el Evangelio de Juan. Dice así: «En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Lo fascinante, y es algo que el estudio resalta mucho, es cómo estos pasajes entrelazan todo: el pasado, el mandato de Levítico, el ministerio de Jesús, su invitación en Juan, su entrada en Mateo
y el futuro profético. Claro. Tito Martínez, al recopilar la enseñanza bíblica, expone que, con la vuelta de Jesús cuando establezca su reino, Israel será restaurado espiritualmente. Se habla de la salvación de Israel. Sí, Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo. Entonces, la fiesta se convierte en una señal anual, una celebración de ese reinado mesiánico desde Jerusalén. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Entiendo la conexión para Israel, es muy directa. Pero, ¿y los no judíos, los gentiles, según el análisis de Martínez, qué significa para ellos? Pues para los gentiles que sean salvos, la interpretación que presenta Martínez es que la fiesta simbolizará el fin de su propio peregrinaje. Su peregrinaje. Sí, su caminar en un mundo caído, digamos, su entrada definitiva en la seguridad del reino de Dios. Eso es lo que enseña claramente la Biblia acerca de los justos de las naciones que heredarán el reino. ¿Y hay base bíblica para esa idea específica, la de los gentiles heredando el reino junto a Israel? Sí, claro. Martínez se apoya en escrituras como Mateo 25, versículo 34. Allí Jesús, el rey dirá, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entendido. Por eso, como indica el estudio de Martínez, basándose en las Escrituras, la perspectiva es que estos gentiles salvados subirán cada año a Jerusalén. ¿Para qué? Para celebrar los tabernáculos junto al Israel ya restaurado. Representa una unidad futura, ¿sabes? Unidad en el reconocimiento del Mesías por todos. Entonces, resumiendo un poco la visión que presenta este estudio que hemos comentado, el de Tito Martínez, la fiesta de los tabernáculos es mucho más que un recuerdo. Muchísimo más. Se proyecta como un símbolo vivo de la fidelidad de Dios, de la restauración de Israel y de esta salvación que se ofrece a todas las naciones a través de Jesús, el Mesías. Exacto. Y bueno, para cerrar, una reflexión que nos deja este análisis. Si se acepta esta interpretación concreta sobre el tipo de homenaje a Jesús como rey en esa Jerusalén futura, ¿cómo podría eso quizás influir o matizar la forma en que entendemos otras profecías, otras ideas sobre los últimos tiempos y la relación entre las naciones y ese reino mesiánico? Para quienes quieran leerlo completo, este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, que es las21tesisdetito.com. Y también en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Muy importante eso. Sí, y además el enlace directo a este estudio bíblico específico, pues lo pueden encontrar en la descripción de este vídeo de YouTube. Fácil. Genial. Pues nada, quien no esté suscrito a este canal, que lo haga ahora mismo. Compartan este vídeo en sus redes sociales, denle un like, un me gusta y activen la campanita, ¿vale? Para que YouTube les avise cuando Tito Martínez publique un nuevo vídeo. Exacto. Y bueno, como reflexión final, podríamos dejar una pregunta en el aire, ¿no? ¿Cómo cambia nuestra comprensión de las profecías del Antiguo Testamento si aceptamos esta premisa de que Jehová, en contextos clave como este de Zacarías 14, se refiere a la persona de Jesucristo? Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta. Suscribirse, like y compartir. Exacto. Que mucha más gente puedan conocer la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Activa también la campanita para que YouTube te avise cuando Tito Martínez publique un nuevo video. Gracia y paz a todos los verdaderos hermanos en la fe, es decir, en la verdadera doctrina. Y que Dios bendiga y guíe a la verdad a todos aquellos que la buscan con sinceridad.